Este programa llega gracias a... Disfruta los nuevos descuentos de la cuenta Free de Scotiabank. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Bueno, la situación en la bancada oficialista, por ponerle un nombre que más o menos pueda entenderse, es decir, Peruanos por el Cambio, ha resuelto quedarse con ese nombre. Pero la verdad no se entiende mucho porque ahora la agrupación Contigo, que son Gilbert Violeta y Juan Cheput, se han abierto, han renunciado. Hubo una reunión hoy en la que se llevó la propuesta de cambiar el nombre, ¿no? Que se llamen Contigo, pero porque además el partido ha cambiado, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Y resulta que no, que finalmente Ana María Choquehuanca le adelantó algo ayer aquí. Dijo que no, que ella por lo menos iba a votar que la bancada se mantenga con el nombre de Peruanos por el Cambio. Acá están las dos cartas, tanto la de Gilbert Violeta como la de Juan Cheput, que renuncian. ¿Por qué? Porque les querían abrir proceso disciplinario. Gilbert Violeta está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches. No nos querían, nos abrieron un proceso disciplinario. Es que finalmente digo que no lo hicieron porque ustedes renunciaron, terminamos ¿no? renunciando. Pero ¿por qué les iban a abrir un proceso disciplinario? El relato de los hechos es más o menos el siguiente. El día sábado la Asamblea Nacional del Partido acordó el cambio de nombre y símbolo y nosotros lo dijimos, lo hicimos público. Bastante llamativo partido, también. Sí, claro, contigo, así además, ¿no? Que hay que hacerle cherry cada vez que se puede. Pero al nombre, digamos, a esta decisión, que es una decisión partidaria de un órgano colectivo, el máximo órgano de toma de decisiones del partido, obviamente tiene un correlato, que es pedirle a la bancada que, como el partido cambia de nombre, la bancada se ajuste a ese cambio. Sería lo lógico, pero digamos lo que ha antecedido a los hechos, a la bronca que lo lógico ustedes. Y lo legal, Jaime. ¿Por qué lo legal? Porque las bancadas partidarias son el correlato de los partidos políticos que los llevan al poder, que los llevan al cargo. Eso es lo que dice la ley. Es decir, una bancada, para que se haga bancada, tiene que pasar por un proceso electoral acreditado por un partido político. Puede tener puede tener múltiples interpretaciones porque también ellos dicen el partido que se eligió en ese momento se llamaba Peruanos por el Cambio. ¿Por qué me quieres cambiar ahora el nombre? Porque la persona jurídica no ha cambiado. Si nosotros tenemos una persona jurídica RPP o Grupo RPP, como se llama, y mañana pasa de llamarse Grupo RPP a Grupo RPP SAC, tú dices el nombre comercial es el que está cambiando. Exacto, pero ¿Cómo se llama la persona jurídica? ¿Cómo se llama? Partido político. Antes se llamaba Partido Político Peruanos por el Cambio, ahora se llama Partido Político Contigo. ¿Qué cosa es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado el CEN? No. ¿Ha cambiado la presidencia, la Secretaría General, los órganos de decisión, el ideario, el estatuto, la base programática? Nada de eso ha cambiado. Lo que ha cambiado es el nombre. Pero Cheput ahora es el presidente del comité político, nombrado, ¿no? por la Asamblea. ¿Quiénes integran esa asamblea? ¿Cuántos han nombrado a Cheput? La asamblea la integran los miembros de la Comisión Política, los miembros del CEN y los secretarios regionales. Alrededor de 50 personas que son delegados de dichos órganos. Pero muchos no están de acuerdo, hay dirigentes regionales que están renunciando. Hay 3 personas, ¿no?, que no han estado de acuerdo, que votaron a favor por unanimidad, que aprobaron el nombre y el símbolo, que aprobaron la incorporación de Juan y su nombramiento, pero luego, sabe Dios por qué motivos, han renunciado. Pero en fin, tienen el derecho y nadie los va a detener. Pero yo quiero terminar con este correlato rápido. El sábado se aprueba el cambio de nombre y símbolo y se le pide a la bancada que a su vez que tenga una correspondencia con dicho cambio. Esta mañana, Juan Cheput y yo presentamos la licencia a la bancada. ¿Por qué? Yo conversé con Ana María Choquehuanca. La idea era permitir que la bancada delibere sin mayor ánimo de confrontación sobre este pedido, que además era el pedido del cambio de nombre y símbolo, y permitir que los congresistas que habían sido elegidos con Peruanos por el Cambio, que quieran regresar, puedan hacerlo. El caso del congresista Eresi específicamente, porque es además secretario general del partido. Olechea y Eresi. Claro. Bueno, que no pudieron hacer su bancada. Lo que me dijo a mí la congresista Choquehuanca es: vamos a nombrar 2 personas de la bancada y 2 personas del partido para entendernos y vamos a hacer una tregua. Bueno, nosotros feliz porque dijimos, bueno, nos vamos a entender a nivel de la bancada. Termina la sesión de la bancada y resulta que nos enteramos por los medios de comunicación que, lejos del diálogo político, lejos del entendimiento, han acordado abrirnos proceso
disciplinario sancionador, que además nos estaban retirando de las comisiones, de la subcomisión de acusaciones constitucionales y de las comisiones a las que ¿Quién pertenecen. promueve eso? Bueno, ha sido un acuerdo ¿Quiénes? de bancada, pero está claro que el señor Bruce y la señora Arauz son los abanderados de esta propuesta. Y nosotros, mira, Jaime, tontos no somos. Y sabemos perfectamente que si te abren un proceso administrativo sancionador al interior de la bancada, esto se iba a convertir el día de mañana o pasado mañana claramente en una expulsión. Y una expulsión significa que un parlamentario no puede ejercer ningún derecho propio de la actividad parlamentaria. No vas a poder presentar proyectos de ley porque no vas a poder integrar comisiones, no vas a poder tener bancada ni asesoría técnica. En fin, es una serie de limitaciones que afecta claramente el trabajo de uno. Estabas diciendo el correlato de los hechos, ¿no? El sábado proponen el cambio de nombre, lo anuncian. Ayer el partido le pide a la bancada. No, te está salteando el domingo. El domingo, Heresi propone a Vizcarra como candidato presidencial. Y el lunes se desdice. Ahora después aclara que... ¿Pero qué pasó ahí? Es una opinión personal y probablemente... ¿Tú estabas de acuerdo? No, porque no ha sido una decisión institucional, no es una decisión colectiva. Pero esas cosas pues son las que han socavado también la institucionalidad del Partido Peruanos por el Cambio. Él rápidamente lo aclara. Sí, pues, pero no es una ligereza. Lo aclara en el siguiente sentido. Parece como si le hubieran querido tender una trampa a Vizcarra. No creo. Y creo que la verdad es que el ánimo es tan susceptible que se puede prestar para es el presidente de la República. Malas interpretaciones. Pero lo cierto es que ese tema quedó zanjado. Pero estuvo mal, porque el presidente ya lo había dicho. Estuvo mal que propongan a Vizcarra como candidato. Sí, probablemente no estuvo enterado oportunamente que el presidente ya había dicho que él no va a ser candidato. Y hay que tomarle la palabra. Además, y hay que creerle. De acuerdo a la ley no lo puede hacer. Ya lo han dicho mil veces. Hay una discusión jurídica, pero efectivamente, independientemente de la discusión jurídica, el presidente Vizcarra ya dijo que él no va a ser. Claro, parecía un poco necio proponerlo. Pues. Por lo tanto, si él ya lo dijo, tema cerrado. Ya, pero digamos, te estaba agregando ahí la cronología porque faltaba eso. Bueno, pero eso fue un hecho que, digamos, no es propiamente decisión del partido, por lo tanto fue una opinión personal. Con todo el derecho del mundo lo planteó él y luego lo aclaró. ¿Sabes por qué te lo planteo? Porque justamente parte de la propuesta para, además de cambiar el nombre en esta supuesta reconciliación que quieren tener ustedes, que no se ha dado y se ha frustrado, era incorporar a Heresi. Pero mira tú, tendría que haberse visto más bien como un gesto amistoso del propio partido de que haya una facción, el secretario general o alguien más, que pueda decir, mira, queremos estar tan bien con el presidente que incluso estaríamos dispuestos, si es que él quiere ser candidato, a promoverlo. De repente esa era una lectura también válida. En fin, todo eso quedó descartado porque nada de eso ha sido parte de una decisión partidaria. Es una opinión personal que respetamos y que luego el congresista aclaró con otro mensaje y se cerró ese capítulo. Lo cierto es que frente a eso nosotros lo que habíamos pedido es, oye, hay que establecer un diálogo al interior de la bancada para que nos permita hacer esta transición, cambio de nombre y símbolo y permitir que los congresistas que salieron por su propia voluntad puedan regresar si así lo desean. Eso no pasó. No, nos clavaron un proceso administrativo sancionador con el claro ánimo de expulsarnos de la bancada. Ya, a ver, pero lo que parece advertirse aquí es que hay un grupo, bien lo dices, ha señalado Carlos Bruce, Mercedes Arauz y los demás que siguen esa línea, que más bien parecen estar más cerca de Martín Vizcarra, más cerca de Martín Vizcarra y ustedes más bien un tanto distanciados. ¿Es así la observación? Ahora, en diciembre o en enero, inicios de enero de este año, Carlos Bruce era una de las personas más animadas en que la bancada rompiera con el gobierno y salió en todos los medios de comunicación diciendo que hace 4 meses que el presidente no nos recibe y hay que romper con el gobierno y hay que establecer una bancada independiente. ¿Qué cambió entonces? Hay que preguntarle a él. Pero ¿sabe Dios, ¿tú qué has visto? Sabe Dios qué lo motivó que de un momento a otro cambiara completamente de opinión? Porque tu partner, tu compañero en esta aventura de renuncia y ahora abrir una nueva bancada o tener una nueva bancada, Juan Cheput, dice en el Twitter que una bancada oficialista de ninguna manera debe limitarse a dar conformidad notarial a las decisiones gubernamentales. Eso parece claro. Él dice además una vez se parte. Es una cosa bien importante, mira, Jaime. ¿Es así? Cuando nosotros, un congresista como Cheput, yo, el que fuese, emite una opinión sobre alguna gestión de gobierno o sobre alguna acción política del gobierno, no lo hacemos con el ánimo de hacerle terrorismo de Estado ni de tumbarnos al gobierno. Lo hacemos con el ánimo de que se corrijan ciertas cosas en ciertos tipos de decisiones. Por ejemplo, si yo digo la ejecución presupuestal de la reconstrucción
ha sido solo 42%, y es un dato objetivo. Yo no lo hago para golpear al gobierno, lo hago para decirle, señor ministro de Agricultura, ponga el pie en el acelerador. ¿Qué cambios normativos necesitas para mejorar la ejecución presupuestal? Para eso también hay un jefe de gabinete. Y para eso hay, ¿o no? También es, por supuesto, el presidente del Consejo de Ministros, el jefe de la Reconstrucción y el ministro de Agricultura. Pero no se oye padre. Entonces, cuando un congresista hace una opinión de este tipo, no significa que queremos, pues, o tumbarnos al presidente o queremos ser una oposición radical del gobierno. Pero, perdóname, sí, cuando aparece un diálogo en un chat, tú dirás que se intervino la comunicación privada, en fin, en eso te doy la razón. Pero si hay un chat en el que están hablando de Vizcarra, que cuando fue jefe de campaña, entonces tú dices que él no se eximió de manejar los fondos, da la impresión de una pequeña y leve conspiración. Al contrario, y eso es una mala lectura que provino de algún sector de la misma bancada. Te digo, por eso te lo digo, lo que se ha estado diciendo justamente. Exacto. Y así lo quisieron presentar algunas personas de la bancada, cuando lo que se estaba haciendo ahí es delimitar funciones que luego el señor Alfonso Graus reconoció, porque la pieza angular de la campaña política era la gerencia de campaña, y hubo durante muchísimo tiempo una discusión sobre quién manejaba los fondos de la campaña, y siempre los invitados intentaron decir que era el partido político, hasta hace días atrás que por fin Alfonso Graus reconoció que hubo una gerencia de campaña y que él estaba a cargo de los activos y los pasivos de la campaña. ¿Quién filtró esos chats? Esperemos que en algún momento se conozca, porque si no ha sido una filtración, ha sido un chuponeo que espero que no se esté dando en el Perú. ¿De ustedes no salió? De ninguna manera. O sea, si nosotros hemos terminado apareciendo ahí satanizados, como si nosotros estábamos haciendo casi una conspiración de Estado. No, el que salía más satanizado, usando tus palabras, es Vizcarra. Bueno, mira, ahora lo dices tú, pero mira lo que declararon en su oportunidad muchos colegas, ¿no? Decían que el partido estaba tratando de confundir las cosas, y lo único que se intentó hacer es, con documentación, aclarar qué funciones tenía cada uno. Yo he sido jefe de campaña, y como jefe de campaña yo sé que las funciones que también tuvo el presidente Vizcarra no estaban referidas al manejo de recursos en la campaña. O sea, no hay por qué alarmarse. Cada uno tiene que ser responsable sobre las tareas y las obligaciones que ha tenido en la campaña durante el tiempo que le tocó asumir. Cuando tuiteas tu carta de renuncia, dices, los principios no se negocian. ¿Qué principios están negociando? Sí, claro, porque el señor Bruce sale a decir que nosotros hemos cambiado nuestros principios y que ellos son los paladines y guardianes de los principios de la organización política. Yo le quiero recordar una cosa, porque probablemente él no ha leído bien, pero este es el plan de gobierno con el cual nos comprometimos nosotros el año 2016 frente a la ciudadanía, y yo me lo sé perfectamente. O sea, nosotros no hemos cambiado absolutamente nada. Él dice que nosotros no, yo no lo sé, porque ni siquiera sé si conocen verdaderamente el contenido del plan de gobierno. Tu compañero en esta aventura, insisto, dijo que sí, que no estaban siguiendo el plan de gobierno. No, lo que yo creo que hay es que estamos todavía muy lejos de cumplir muchos aspectos del plan de gobierno, comenzando por nuestro plan de infraestructura y terminando por aspectos, digamos, de reformas políticas, como el que se refería a Carlos Bruce. Por ejemplo, Carlos Bruce, él defiende el matrimonio homosexual y tiene todo el derecho de defenderlo. Eso no dice nuestro plan de gobierno. Nosotros no hablamos de matrimonio homosexual, nosotros hablamos de unión civil contractual, que es una cosa completamente distinta, porque tienen reflejos o relevancia sobre derechos de manera distinta. Entonces, él no puede venir a decirnos a nosotros que nosotros estamos traicionando nuestros principios. Yo tengo bien claro cuáles son mis principios y tengo bien claro cuáles han sido nuestros compromisos frente a la ciudadanía el año 2016 con nuestro plan de gobierno. El tema ahora es que ellos dicen que se van a mantener con el nombre, porque ahora el problema resulta que son los nombres, Peruanos por el Cambio. Bueno, y el partido les tendrá que recordar, mañana o pasado tenemos una reunión de partido, no sé si ya lo convocaron, el nombre Peruanos por el Cambio _PPK es un patrimonio del partido político. Así es que yo les voy recomendando que se vayan buscando otro nombre, porque no van a poder utilizar el nombre Peruanos por el Cambio. Ah, no, pero ellos dicen que sí. Ah, bueno, pueden decir se van a llamar Peruanos por el Cambio. Pueden decir lo que quieran, pero lo cierto es que no tienen el derecho. Los nombres funcionan como marcas también,
y pertenecen en este caso a la organización política. Así es que lamento informarles que no van a poder utilizar ese nombre. Entonces, a ver, no Así van que a el personero legal se encargará de notificarles oportunamente, ¿no? ¿Y ahora? ¿Cómo se van a llamar? Bueno, les está dejando sin nombre. Se les ocurrirá más de un nombre, ¿no? O se pueden ir a la bancada liberal, digo, ¿También? Porque el otro día aquí Juan Cheput dijo que esa era la bancada oficialista. Sí, casi. Bueno, sí, seguro que los reciben ahí con los brazos abiertos. En la bancada liberal. Sí, no tengo la menor duda. A ver, entonces, ¿quiénes van a formar esta bancada contigo? Pero ahí también, a ver, ellos van a decir, oye, parecen ustedes el perro del hortelano, no hacen ni dejan hacer. Digamos que esa podría ser una de las respuestas que les den a ustedes. Te digo por qué. Ustedes anuncian la bancada contigo. Y ellos, déjalo pues que se llamen Peruanos por el Cambio, qué malo eres. Vamos a hacer una convocatoria. O sea, nosotros hasta hace unas horas estábamos apostando por reforzar y resolver los problemas internos de nuestra bancada y nos hemos visto obligados a tener que renunciar frente a esta inminente expulsión que se iba a dar. Hemos conversado con Juan, lo vamos a conversar en la Comisión Política del partido. Estamos en la obligación ahora de promover una bancada partidaria con el nombre que corresponde. Ojalá que hayan algunos colegas que se puedan sumar a esta bancada, ¿no? Y esa foto que circuló con Pedro Pablo Kuczynski, evidentemente ahí conversaron. Sí, claro. ¿Hablaron de esto? No, porque la renuncia ¿No le contaron de esto? La renuncia no estaba en el mapa político. O sea, que ¿en cuánto tiempo se ha creado este logo? Eso sí lo conversamos. Ya. Eso sí. O sea, él sí está de acuerdo con esto. Claro. Lo que conversamos fue el no. Kuczynski está de acuerdo con esto. Por supuesto, porque eso fue parte de la conversación que tuvimos. Y con él sí conversamos del ¿Y le gustó del nuevo nombre. El logo? Es que él siempre, ese es un tema, él siempre quiso que el partido tenga un nombre distinto al de ¿Y por qué lo contradijeron siempre? Porque en ese momento la gente de marketing que nos ayudaba en la campaña dijo que la marca PPK tenía más posicionamiento y como no teníamos recursos era más fácil avanzar sobre una marca de recordación ciudadana. Y por eso se terminó tomando una decisión práctica en un momento determinado. Pero dado que esa etapa ya terminó y queremos trabajar el fortalecimiento institucional de la organización política, nos ha tomado un año llegar a este nombre. Un año. ¿Un año para hacer esto? Sí, aunque no lo creas. ¿Un año ha tomado esto? Un año. Muéstralo, por favor. No, lo estoy mostrando, sí. Sí, que la gente lo vea. Pero mira, es un símbolo. Es un símbolo dulce. Sí, nos han dicho que somos lentejitas, Sparkies, M&M, ¿no es cierto? Nos han puesto todo tipo de... Salcedo, nos han hecho todo tipo de memes. Les ha dado duro, ¿ah? Salcedo es un nos ha hecho una cosa maravillosa. Maestro del marketing político. Sí, nos ha dicho una cosa maravillosa. ¿Qué les ha dicho? Él ha dicho que eso parece un cóctel tropical. Yo creo que, ¿sabes qué? No es un cóctel tropical, es un cóctel tropicalísimo. Yeah. Como se dicen las cosas en el Perú, tropicalísimo. ¿Sabes por qué? Porque así es el Perú. Es una mezcla, una mistura de identidades culturales, sociales, étnicas. ¿Sabes qué cosa somos? Somos hijos del más grande mestizaje que hay en América Latina. Entonces lanzarían como candidato presidencial. Salcedo u otro nos diga que somos un cóctel tropical, yo le digo tropicalísimo. Me encanta la idea. Está bien. Pero ¿a quién lanzarían entonces? ¿Quién está en el bolo? ¿Cuál es la terna de los candidatos presidenciales? Ese es parte del proceso que tiene que vivir el partido ahora, como parte de este fortalecimiento que tiene que vivir, desarrollar sus propias candidaturas. Por ejemplo, una de las propuestas, yo he estado conversando con los jóvenes. A mí me gustaría no esperar al año 2021 para decir quiénes van a ser nuestros jóvenes que nos van a representar en la lista parlamentaria. A mí me gustaría que este año demos a conocer ya cuáles son esos nombres y que adelantemos elecciones internas en el partido. ¿Para qué? Para fortalecer esos liderazgos y formarlos a estos jóvenes de cara al 21. Entonces, si parte del diálogo que tuvieron con Kuczynski en esa última foto tuvo que ver con esto, él está de acuerdo con que el partido se llame de otro nombre. Sí. Debo inferir que él está en contra de los que están en la otra orilla, de Bruce y compañía, ¿o no? PPK ahí no opina. No, el ánimo de Pedro Pablo no es pelearse con nadie, ¿no? O sea, yo creo que él es consciente de que nuestros otros colegas no están actuando de una manera adecuada, pero tampoco no va a asumir una posición de confrontación con nadie, ¿no? ¿Te lo ha dicho? Sí, y te lo digo porque yo he tenido la oportunidad de conversar con él, ¿no? ¿Qué te ha dicho exactamente? Me ha dicho que lamenta mucho que se haya tenido que dar esta decisión de separación. Me ha preguntado quiénes crees, por qué están ocurriendo esto. Y me dijo, pero eso está pésimo. ¿Cómo es posible que promuevan una sanción? Me dice,
tú has trabajado este partido desde el inicio. Te quieren expulsar una bancada con gente invitada. A las personas que han trabajado desde su momento cero de fundación de la organización política es inadmisible. Yo le agradecí sus palabras, pero le he dicho, mira, vamos a dar vuelta a la página, que ellos trabajen su bancada y que se queden con eso, y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo por nuestro lado. O sea, que él no está muy de acuerdo, definitivamente no lo está con el grupo que está más bien al lado de Vizcarra. Es lo que debo inferir. Es que mira, nosotros tampoco estamos en contra de Vizcarra. No, pero... Es más, yo te pido una cosa... A ver, ustedes están tomando distancia diciendo que no son mesa de partes del gobierno. Así es. Ya, pues eso, pero lectura va a tener, que los otros son mesa de partes. Te digo una cosa, si el presidente Vizcarra fuese víctima de una acusación ilegal o injusta, nosotros por supuesto que lo defenderíamos. Como también vamos a defender las cosas buenas que haga el gobierno. Pero reservamos el derecho siempre de poder marcar un punto de diferencia y diferenciación cuando vemos que hay cosas que no funcionan. Al zanjar ustedes dicen no vamos a ser mesa de partes. Entonces les están diciendo a ellos que son mesa de partes. Bueno, es una lectura, y yo te digo una cosa, nosotros no somos la bancada que vamos a hacer hurras y rarra a todas las cosas que haga el gobierno o que hagan los ministros, ¿no es cierto? Si hay otros colegas que quieren hacer eso, bien por ellos. Por eso, ¿quiénes son hurra, quiénes rarra? ¿No es ellos, pues? Bueno, pues, al que le cae el guante que se lo chante. Que se lo chante. Entonces, ¿quiénes son esta bancada nueva? Pedro Lechea, tú, la congresista Herrera, Jorge Castro, Roberto Vieira, Salvador Heresi. Todavía no hemos tenido una conversación. ¿Esto lo ha hecho Cheput? No, Cheput lo que está haciendo es está extendiendo una invitación que creo que con legítimo derecho vamos a conversar y tomaremos, en fin, una decisión. Pero para comenzar hay que saber si alguno de ellos también está interesado en sumarse o no, antes que nada, ¿no? Claro. Así que contigo, ¿no? Contigo. Y estos momentos deben ser muy amargos, supongo. Sí, bueno, es una mala, te deja una pésima sensación, más que frustración, de decepción. Porque en la bancada yo no solamente he tenido colegas con las que he compartido un proyecto político, sino que creía tener amigos. Claro. Para la amargura, más bien, te voy a regalar... M&M o unas lentejitas. Voy a regalar unas lentejitas. Eso, me encanta. Y es unas lentejitas y te voy a regalar otra para Cheput. Para Cheput, que también lo necesita. Ahí está, llévate esas lentejitas con cariño. Gracias. Muchas gracias, Gilbert, por venir. Yo debí traerte las lentejitas, No, más bien yo te las regalo porque te digo, me causa mucha simpatía ahí están tus lentejitas, que las disfruto. ¿No? Gracias por venir. Gilbert Violeta, de la bancada Contigo, ¿no? Ahora se va a llamar. ¿Cuándo se van a inscribir? Grupo Parlamentario Contigo. Y los otros que se busquen otro nombre. Así es. Que se pongan creativos. Vamos a ver. Bueno, Gilbert Violeta conversando con nosotros sobre esta situación realmente lamentable, porque ahora... ¿Y cuál va a ser la bancada oficialista con esto? Bueno, me salta más la duda ahora. Ellos se declaran oficialistas, esperemos que lo sean. Permíteme decir una cosa más que se me había olvidado así bien chiquito. Cortito. Mañana vamos a presentar el proyecto de ley para reinstalar la discusión sobre la bicameralidad en el Perú. Yo creo que tenemos que saltar de los temas domésticos y estas cositas de confrontación y broncas que el Perú detesta. Todos detestamos, y hay que entrar a las reformas profundas que realmente se necesita. Tener la bicameralidad en el Perú no solamente significa, no es por incrementar el número de parlamentarios, sino para poder hacer una verdadera reforma parlamentaria al interior de este órgano que es tan importante para la democracia. Y ahora, y lo de la reelección congresal también les ha molestado. Bueno, porque mucho, ha quedado la peor parte, ¿no? O sea, nos hemos quedado enganchados con la no reelección y encima sin bicameralidad. ¿Y es cierto que parte de la negociación, digamos, fue la reelección congresal, que ustedes querían eliminarla? Bueno, no. Este fue en realidad el tema de la bicameralidad es probablemente verdaderamente el punto de discrepancia en un momento determinado con el gobierno, y eso fue público, no lo hemos hecho, no hemos ocultado nada sobre este tema. Pero esto lo van a presentar igual, ¿con qué bancada? Bueno, vamos a sacar todas las firmas posibles para hacerlo multipartidario. La bicameralidad entonces. Así es, sí, pues es un debate necesario para el país. Gracias nuevamente. Vamos a tener el gusto de conversar en otro momento. Vamos rápidamente a la pausa y hablamos con el ex procurador César Azabache. Hoy declaró Lourdes Flores por el caso Odebrecht, y vamos a hablar sobre todo de lo que se viene ya no en marzo. Lamentablemente se ha pospuesto para abril el testimonio de Barata, que es el que muchos, pero muchos le temen. Nada está dicho, ya venimos.
Sí, señor, el total es de $29.90. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. Si tú pudieses hablarle a los chicos de hoy, ¿no?, que tuvieses al frente, ¿qué reflexión les harías de por qué es importante ahorrar para la jubilación? Los jóvenes, bien difícil que piensen en la jubilación porque es una carrera pues de 40 años. Yo a mis hijos les digo siempre, ustedes trabajen, hagan su aporte a las AFP con las empresas y no se preocupen que a los 65 años van a recibir el 70% de su último sueldo. Y esa experiencia yo la he vivido. He hecho 2 aportes sin fin previsional para cubrir esos años en que yo no he tenido AFPs y me pareció que las AFPs eran una buena alternativa. Ese tipo de rentabilidad no lo tiene ningún otro instrumento financiero en el medio. Yo tengo un fondo, pero el 60% de mi fondo viene por la rentabilidad de las AFPs. No es dinero que yo invertí, sino es el dinero que generó el aporte que yo había hecho. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. ¿Es más suave todo? Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Ya está con nosotros el ex procurador César Azabache. ¿Cómo está, César? Bienvenido. Buenas noches. A ver, hemos visto a Lourdes Flores hoy desfilar por la cuadra 2 de Miro Quesada, donde han desfilado Keiko Fujimori. No sé si Alan García ahí también, ¿verdad? Y al otro lado en Lampa también, porque son dos fiscalías muy cercanas. Y vamos, que a Keiko le pasó lo que le pasó y a Alan también. ¿El futuro de Lourdes lo ves igual? Porque, digamos, a ver, los que desfilan por ahí, buena suerte no tienen. Bueno, son casos muy duros, ¿no? Ahora, es confuso porque creo que las audiencias de prisión preventiva se han convertido en discusiones sobre inocencia y culpabilidad y no deberían serlo, ¿no? Hablando de destinos vinculados a esto, la cuestión de la prisión preventiva, ya lo dijo el Constitucional, depende de una narración clara sobre obstrucciones y fugas, de modo que el que todas estas personas estén enfrentando casos en varios puntos semejantes no significa que todos los casos deban conducirse de igual manera. El de Lourdes Flores o el PPC o el entorno de Flores o como le querramos llamar es un caso todavía inicial que tendrá que seguir su curso, pero creo que además es un caso que nos provoca ya desafíos a nivel de debates legales que tenemos que asumir y que se nos están pasando de largo. Por ejemplo, el debate sobre el alcance de las reglas sobre lavado de activos. Puede ser confuso, pero hay que notar que desde que abrió su narración la defensa de Humala y Heredia, Wilfredo Pedraza fue, por ejemplo, muy claro en afirmar que para él, a finales del año 2010, Barata no era reconocible como un lavador de activos.
Pedraza dijo en alguna editorial publicada, me parece que en El Comercio, con bastante claridad, que en el caso de Humala y Heredia estamos utilizando convicciones presentes para enjuiciar hechos del pasado. Eso se refiere a la legislación y a los cambios que ha tenido en lo que a la información que recibimos a partir de las confesiones de diciembre del 16, cuando Odebrecht reconoce tener esta especie de caja 2, todo este fondo utilizado para el pago de sobornos a nivel hemisférico, ¿no? Bueno, eso se llama sesgo retrospectivo y en efecto es un síndrome o un desorden que está presente en las discusiones legales. No podemos pretender que porque ahora sabemos todos que Odebrecht manejaba una lavandería, entonces esa misma información sea exigible al 2010. Pero en respuesta a esa manera de ver las cosas, no solo yo, todo un sector de la comunidad local sostuvo que las cosas no eran exactamente así. Sostuvimos, y Concepción Caraguancho, por ejemplo, lo reconoció en un fallo, que recibir fondos de manera clandestina y en cantidades exorbitantes, haciendo un ejercicio absoluto de indiferencia sobre el origen, y resultar que se reciben fondos lavados, debe ser, yo lo sostengo todavía hoy, suficiente para considerar que los hechos configuran un caso sobre lavado de activos. Bien, ¿A Lourdes te refieres? Me refiero a los casos en general. En general. Claro. Esta discusión, ¿cuántas cosas se requieren para que recibir fondos de Odebrecht sea parte de un caso completo de lavado de activos? Y un delito, por tanto, no está cerrada en nuestro medio. La Corte Suprema la tiene que cerrar. Y creo que la reedición de estas discusiones con ocasión al caso del PPC es en ese instante imperativa. Me gusta siempre preguntar, poniéndome o tratando de ponerme del lado de la gente. Las redes sociales son una suerte de espejo. No me gusta tanto presumir, sino simplemente quiero preguntar desde lo esencial. Y hay una pregunta que está repitiéndose en este momento. ¿Por qué Lourdes tiene que declarar sobre la campaña de Alan del 2006? ¿Y por qué Lourdes tiene que declarar sobre el caso Cócteles de Keiko Fujimori del 2011? En lo personal me parece inapropiado. Yo lo que creo es que Lourdes Flores tendría que declarar sobre lo que el señor Canepa parece haber dicho respecto a lo que ha trascendido. Serían dos entregas, una en el año 2006 y una en el año 2011. Y 200.000. Hay una discusión, ella ha contradicho las cantidades, ella dice que no hubo 500, que hubo $10.000 en el 2006 que Canepa reivindicó como suyos. Ella ha dicho que Canepa pagó determinados gastos de publicidad en el 2011. Pues bueno, ahí hay material entonces para empezar una investigación y empezar a poner los hechos en claro. Pero tendría que ser una investigación sobre los fondos que habría recibido Canepa la organización de la campaña de la señora Lourdes Flores. No encuentro mucho sentido este paseo sobre otros casos. Por eso. Solamente por la digresión que acabas de hacer. Cuando tú dices Lourdes, Canepa, yo veo objetivamente Keiko Yoshiyama. Sí, por ejemplo, porque es un esquema análogo. O sea, lo que se está diciendo... Digamos que Lourdes podría tener el mismo destino de Keiko si seguimos la misma línea de investigación de Domingo Pérez. Si tenemos el cuidado de separar el destino de los casos del incidente de las prisiones preventivas, porque hay que volver a decirlo, que los hechos se repitan y que eventualmente se confirme que Odebrecht se portó igual y que en estas organizaciones hubieron operadores de fondos que recibieron dinero de Odebrecht y que se usaron de manera semejante, aunque en cantidades distintas, eso no significa necesariamente que las investigaciones tengan que transitar en esta estación preliminar por la vía de la prisión preventiva. Pero lo parece, ¿no? No, yo creo que no lo parece. De hecho, en el caso Humala, en el que, por ejemplo... No, yo te hablo de Keiko Lourdes. Nada. Si queremos hacer el Yoshiyama Canepa. Pero mantengamos las cosas. La prisión preventiva de Keiko Fujimori no tiene por fundamento que se hayan recibido los fondos o que Yoshiyama haya sido incriminado. La prisión tiene por se fundamento acentúa la obstrucción de la justicia, el chat de la botica y el poder político de Keiko Fujimori tratando de blindarse y defenderse. Y esa diferencia hay que sostenerla, porque de lo contrario vamos a multiplicar las escenas de prisión preventiva. No, si no todos van presos. Y vamos a confundir. Todos van presos. No, todos van presos. Claro, entonces está bien la distinción que tú haces. Me parece fina y sobre todo, ¿por qué? Porque, una vez más, lo que la gente dice es, entonces, como este delató, Canepa fue el intermediario y ella recibió, va a ser el mismo
destino. Y ahí pues es donde hay que quebrar las cosas. Ajá. Lo que el destino común puede generar es la repetición de un caso que avanza en los términos de las investigaciones, aunque los montos sean distintos. La prisión preventiva no es parte de ese destino común. Habría que ver a la señora Flores Nano obstruyendo la justicia, reproduciendo ese tipo de esquemas que en la primera resolución Concepción Carguancho criticó como de interferencia institucional y que la resolución de segunda instancia redujo al manejo y manipulación de los testimonios alrededor de la historia. Esas partes que fundaron el discurso sobre la obstrucción en el caso de Fujimori no se presentan en el caso de la señora Lourdes Flores, de modo que no habría para qué hacer el símil en ese punto. Regreso entonces a esto que, la verdad, cuando yo lo escuché saltó la duda, porque además se había escuchado a Pérez la semana pasada o hace días atrás diciendo que en efecto Lourdes Flores iba a declarar como testigo, luego de que además Raimundo Trindade Serra se refirió a ella. Entonces yo pensé que iban a hablar sobre eso y los reportes que han salido, fuentes que uno ha preguntado por aquí por allá, ha hablado de Alan y de Keiko. Yo no lo entiendo, no creo que tenga mucho sentido. Supongo que debe tener que ver con una especie de aprovechamiento inmediato de su disposición a declarar, y entonces se usan los marcos de los casos que ya están abiertos, pero no me parece útil, sobre todo porque habiendo ocurrido esto, luego tendrá que declarar en su propio caso, o su propio caso tendrá que tener un final. ¿Qué puedo imaginar? Puedo imaginar que el procedimiento de colaboración en el que parece estar imbuido el señor Canepa no ha terminado. Puedo imaginar que las declaraciones del Brasil, que van en una dirección semejante a la del señor Canepa, no están todavía traducidas y oficializadas en el despacho de la Fiscalía. Puedo imaginar entonces que la Fiscalía ha querido no perder el momento y recoger su declaración en los espacios que ya tiene abiertos para no diferirla todo el tiempo que va a tomar reunir el material completo y poder tomar una decisión sobre los términos en los que se abre esa investigación. Ya, está bien. Porque, claro, cuando uno escucha todos estos testimonios, uno dice, oye, esto realmente se pone bastante feo, ¿no? Teniendo en cuenta que lo de Jorge Barata se ha pospuesto. Es como un balón de oxígeno para los implicados en el caso de corrupción. El hecho que se posponga para el 22 de abril, era para el 12-15 de marzo, 22 al 26. Dicen incluso que porque la Fiscalía tiene que ajustar bien, procesar todo lo que ha recibido en vamos a decirle, en la primera temporada. En la primera temporada de delaciones. ¿Cómo ves lo de Barata finalmente? Bueno, yo siempre que comentamos esto, Jaime, he insistido en decir que aunque es imposible quitarle atención mediática a las declaraciones, la parte legal en forma no está en ellas, sino la evidencia independiente que se recoge luego de escucharlas. Claro, la evidencia en forma, correos electrónicos, hojas de cálculo, notas de transferencia bancaria, no es tan atractiva en términos comunicacionales y es mucho menos clara en términos comunicacionales. Entonces, sí entiendo que el aplazamiento puede estar basado en razones prácticas. Comentábamos hace segundos que a Lourdes Flores se le está recibiendo fuera del terreno correcto, también por razones prácticas. Pero lo que en realidad creo debemos empezar a visualizar como un indicador o meta de estos casos es la presentación de acusaciones. El momento en que la Fiscalía tenga ya evidencia para poder pedir condenas y comenzar los debates, ¿no?, de fondo. Por lo menos en el caso Humala, es el que está visiblemente más retrasado. Entonces, en este instante, más que la declaración de Jorge Barata propiamente, me interesa fijar el momento en que la Fiscalía dé muestras de tener ya la información a su disposición para presentar acusaciones, y eso va a tener que ver también, por ejemplo, con otros elementos que están en su cronograma, ¿no? El acuerdo, el tercer acuerdo de Odebrecht con el Estado, el de los, ahora ya no son 189 millones, son esos más intereses, que son como 45 millones intereses, más. Impuestos. Correcto, y hay que sumar los dos acuerdos anteriores y demás. Bien, ese acuerdo tiene que ser aprobado y evidentemente la audiencia de aprobación de aquí.
y la aprobación de ese acuerdo va a provocar una audiencia y una discusión posterior que también debemos tener en cuenta como indicación. Junto a eso parece estar terminando ya la Fiscalía el acuerdo con el señor Joseph Paiman, que debe finalmente poner orden en otro caso que está retrasado, que es el de Alejandro Toledo, ¿verdad? Yo te decía lo de Barata porque muchos también esperan que luego de la declaración de Barata, ¡pum!, comienzan a activarse detenciones preliminares, prisiones preventivas y demás. Porque además, perdóname, en los testimonios de las semanas de febrero, Serra y compañía lo que han dicho es: pregúntenle a Barata. Entonces, ¿Barata sella eso para ti? Y no. Para mí, de hecho, en este momento, volver a entrar ahora en una dinámica expandida de prisiones preventivas y audiencias de prisión preventiva sería tremendamente confuso. Mi impresión es que estamos demasiado adelante como para ponernos un freno. Tenemos que pasar a las acusaciones, no a discusiones simuladas sobre inocencia y culpabilidad que no tienen que ver con condenas, sino con prisiones preventivas, claro, que son temporales. Pero acusaciones vendrían a ser, pues, en el caso de, como dijimos hace un momento, Ollanta, sí. Toledo. Toledo, por supuesto. Susana. Quizás Villarán, ¿verdad? No. Pero en el caso de García parecen estar bastante... más detrás. Claro. Hay una diferencia... No, me refiero bastante interesados en que por lo menos se cierre el círculo, sí. habiendo además un peligro procesal evidente. Puesto en evidencia por el intento de asilo. Así es. ¿Verdad? Y amainado en el proceso posterior al asilo. Pero ahora, lo que pasa es que en el caso del señor García hay que reconocer que las velocidades han funcionado distinto, ¿no? Si algún caso tiene retrasos, velocidad en la mayor, velocidad de investigación es o menor, bastante menor. De hecho, creo que el que está más lejos de estar listo o de tener una forma sólida es el caso del señor García. Creo que la Fiscalía lo reconoció de alguna manera cuando, a pesar del fallido intento de asilo, se refrenó y no utilizó esta escena como una razón de peligro en fuga. La Fiscalía se abstuvo de pedir que las condiciones de procesamiento del señor García excedan el impedimento de salida. Eso creo que es una señal que deja en claro que la Fiscalía siente que ahí la información todavía está en preparación. Sin embargo, en paralelo... Pero Espínola habla. 1 y 2. Todos sabemos, porque está en medios abiertos, que hay una lista de personas que están haciendo declaraciones en todo este tiempo alrededor de los casos del tren eléctrico, del Club de la Construcción, que involucran el periodo de García. Todos hemos visto que en el viaje a Andorra se ha traído evidencia sobre personas que aparentemente están vinculadas a su entorno. De modo que este retraso, si lo queremos llamar así, en el acopio de evidencias de los casos del metro y demás, no debe llevarnos a pensar que la Fiscalía no está haciendo la tarea, simplemente la está haciendo en una velocidad distinta, ¿no? Claro, pero bien dices tú, me quedo con esa declaración, lo que tenemos que ver son las acusaciones, es decir, ya, ¿no? Sí, ya. Porque... ya estuvo bueno. Sí, porque concentrarnos en el mandato, en las cuestiones sobre prisión preventiva, distorsiona el sentido de la institución, nos confunde enormemente y le impone a este ciclo, que es un ciclo muy duro en términos institucionales, una velocidad inapropiada. No hay que olvidar jamás que el caso BTR, en su momento, un caso muy importante sobre escuchas telefónicas, terminó diluido en el tiempo a consecuencia de los aplazamientos. Las prisiones preventivas de los señores Humala y Heredia terminaron también diluidas en el tiempo en la imposibilidad de la Fiscalía de cerrar los casos. Es cierto. El tiempo deteriora. Y mira, que cerramos como en el inicio, ¿no? Lo de Lourdes, no hay todavía investigación formal abierta. No. Entonces, claro, ¿cómo vas a citar tú a alguien si no hay una investigación formal abierta? Para el caso Canepa Lourdes. Correcto, que es la razón que explica esta confusa convocatoria en el marco de que termine hablando de Alan 2006, que además ella fue su rival y que claro, se enfrentaron y que incluso los reportes de la época, no sé si tú te acuerdas, sí, claro, es que una movida prista la terminó sacando a Lourdes de la segunda vuelta, o sea, se enfrentaron horrible. Fuertemente, pero claro, hay un pretexto formal posible y que hace esto aceptable, y es que, como decías tú también, los patrones se repiten o se asemejan. Entonces, en el marco de las investigaciones sobre el 2011, puedo abrir el terreno y preguntar sobre cualquier otra cosa que haya pasado alrededor. Claro. Sin embargo, claro, estamos saliendo del paso, ¿verdad? Estamos aprovechando una situación circunstancial para poder comenzar a construir.
bueno, tengamos también ahí cuidado con los tiempos. ¿Más para la tribuna, dices tú? ¿Para la foto? ¿Para la cámara? O en todo caso para evitar la discusión sobre los sesgos, las parcializaciones y las responsabilidades, ¿no? La señora Flores Nano ha estado todos estos días en medios. Algún producto institucional tiene que generar el estallido de su caso. Bueno, entonces, claro, si de Lourdes, digamos, si Lourdes tiene que pasar a investigada, primero se tiene que abrir la investigación. Correcto. Preliminar. Y para eso tiene que llegar la información del Brasil, cerrar el procedimiento Canepa. Claro, falta todavía. Hay tareas por eso. Falta todavía. César, como siempre, un gusto. Encantado. Muchísimas gracias. El ex procurador César Azabache, hablando de los casos, digamos, que se van adelantando sobre la corrupción de Odebrecht y lo que va a pasar con la delación más importante, la más esperada, la de Jorge Simões Barata, que ya no va a ser en marzo, olvídese, si usted hacía planes ahí para estar atento, como un Netflix latinoamericano, espérese todavía. Esto se corre hasta el 22 de abril, todavía. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de Venezuela. No le perdemos el rastro a la situación por allá. ¿Y quién mejor que el señor Jorge Hernando Pedraza, que es secretario general de la Comunidad Andina de Naciones? ¿Es posible acaso que con Juan Guaidó Venezuela regrese a la CAN? Chávez retiró a Venezuela el año 2006, hace mucho tiempo. Y sobre todo las opciones democráticas que hay a la salida a esta tremenda crisis que vive Venezuela. Nada está dicho, ya venimos. ¿Quieres viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Paquete a Cartagena desde $349. Además, 20% de descuento adicional en paquetes internacionales con tarjetas Diners y hasta 12 cuotas sin intereses con Diners y BBVA. Despegar.com. Viajar es posible. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. ¿Es más suave todo? Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. ¿Sueñas con viajar por el mundo? Esta es tu oportunidad. Vuelo a Madrid desde $812. Además, 25% de descuento adicional en vuelos y alojamientos internacionales con tarjeta Ripley, exclusivo por la app. Despegar.com. Viajar es posible. Sí, señor, el total es de $29.90. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank. Y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Vamos a hablar de la situación en Venezuela. Tengo el tremendo gusto de presentar al señor Jorge Hernando Pedraza, que es secretario general de la Comunidad Andina. Mucho gusto, señor Pedraza, bienvenido al programa. Nuestra preocupación se cierne sobre las salidas democráticas a Venezuela, a la dictadura de Maduro, teniendo en cuenta que Juan Guaidó ha regresado a su país. De momento, afortunadamente, la dictadura no lo ha metido preso, que era lo que se advertía, el propio senador estadounidense Marco Rubio lo estaba advirtiendo. Desde la Comunidad Andina, ¿qué podemos hacer? La OEA ha hecho todo lo que ha podido, el Grupo de Lima, además una institución que se ha creado aquí, por eso lleva su nombre, se gestó aquí, se fomentó aquí, ha podido hacer hasta lo que estamos viendo. Desde la Comunidad Andina, ¿qué salidas o qué opciones le da usted a Venezuela? Jaime, en primer lugar, permítame agradecerle que me haya invitado a este importantísimo programa de opinión. En segundo lugar, con riesgo de frustrar a muchos teleaudientes, a una parte de la teleaudiencia, la Secretaría General de la CAN, en mi condición de Secretario General de la CAN, estoy inhibido de opinar de asuntos políticos de los estados porque esto corresponde a la autonomía de los jefes de Estado.
pero sí tengo mucho que contarles y desde luego hacer unas reflexiones que las he venido haciendo ahora que estamos cumpliendo 50 años. El 26 de mayo es el día emblemático, que lo haremos con una cumbre de presidentes aquí en Lima y otros eventos que haremos en Bolivia, en Ecuador y por supuesto también en Colombia. Que la CAN es una institución y un organismo tan vigente, que ha soportado vientos en contra en el pasado, pero que ha hecho muchísimo por la integración, que fue el principio inspirador fundante en aquel momento, por la integración de los pueblos, por el desarrollo armónico, por la condición de buscar un mejor estándar de vida económico y social de los asociados, que somos 110 millones de habitantes en 4 países, irrigados en 4 millones de kilómetros, pero naturalmente que nos estamos echando de menos a Venezuela. Ese echar de menos data del año 2006. 2006, no recuerdo cuando Chávez, además en esa época pues tenía él el petróleo por los cielos, él pues no se alucinaba el gran autócrata de América Latina, estaba dándole más impulso a UNASUR y todo lo que ya sabemos. Hoy por hoy con Guaidó, ¿existe la posibilidad de que Venezuela regrese al seno de la CAN? ¿Qué creemos nosotros? Y se lo he expresado a los cancilleres, lo he dicho en los medios de comunicación, lo dije en una gira por España la semana pasada haciendo la promoción de los 50 años y dictando unas charlas en varios eventos de tipo académico y haciendo relacionamiento y diplomacia por la CAN, que la comunidad andina resulta ser el instrumento, el mecanismo más idóneo, digámoslo, perfecto para esa transición que deberá ocurrir con Venezuela y con su economía sobre todo. ¿Cómo así? En el momento en que Venezuela entre por el cauce de la democracia a la estabilidad institucional y social, la CAN será el instrumento más idóneo, más apropiado, más propicio, perfecto, ni mandado a hacer, para hacer la transición y desde luego la mitigación de tantos efectos, a efecto también naturalmente de incorporarlo muy rápidamente en los mercados regulados, en la normativización. Es el amortiguador de la circunstancia que vendrá después del día D en Venezuela. Ahora, una economía bastante destrozada, ¿no? Con una situación, digamos, naturalmente, nosotros bastante tenemos, asfixiante, ¿no? En 50 años hemos producido hoy vigentes más de 350 decisiones, muchas de ellas en materia económica, que pueden caber como un poco saco en sastrería para estos procesos que pueden venir después del día D en Venezuela, y para lo cual estoy absolutamente convencido que no habrá ningún jefe de Estado de las 4 naciones que hoy forman parte de la CAN que se abstenga de significar que no se vaya a hacer esto desde la CAN por Venezuela, en regularización de mercados, en darle cobertura con las políticas en temas de interconexión eléctrica, en temas de transporte, en asuntos fitosanitarios, en temas de salud animal, en temas de salud vegetal, en temas de asuntos migratorios, en propiedad intelectual, en tratamiento de asuntos de fronteras, es decir, en todo lo que es el beneficio para los 4 países, podérselo extender. Lo que nos dice usted entonces esta noche es que de cómo se vaya desarrollando, resolviendo el proceso de transición, porque a ver, como demócratas lo que tenemos que asumir es que la encargatura en la presidencia de Juan Guaidó, que es el presidente democrático en este momento en Venezuela, pese al conflicto político, social que vive ese hermano país, y mientras la situación se vaya resolviendo, Venezuela sería incorporada a la comunidad andina. Esa es la teoría del secretario general de la CAN. El momento es cuándo. El planteamiento no sabemos ni cuándo ni cómo, porque no obedece a criterios individuales de nadie. Serán circunstancias bastante complejas que seguramente se definirán. Cuando Maduro salga. Y que lo que nosotros, para lo cual nosotros debemos estar preparados es para ofrecer el instrumento a efecto de buscar que Venezuela se incorpore a la regularización de sus mercados y a que tenga reglamentación en todos sus comercios. La CAN, ¿qué opinión tiene sobre una salida militar a la crisis? No es competencia nuestra opinar sobre los asuntos de cómo deban solucionarse la crisis de Venezuela,
por cuanto nosotros estamos sustraídos, lo dice nuestro propio reglamento, lo dice el acto fundacional. Nosotros estamos creados para otro tipo de circunstancias, para hacer la integración armónica, para hacer el desarrollo integral y buscar naturalmente el bienestar económico y social de los 4 estados de lo que es la ciudadanía andina. Y por eso estamos en un proceso de reingeniería que valga la pena, Jaime, a estas alturas contárselo a los peruanos y a toda la teleaudiencia. La CAN viene estoy ejecutando un proceso de reingeniería que nace hace 3 años y que comienza a dar unos frutos importantes en cuanto que va a llegar con mucho más sentido de pertenencia, con mucho más resultados eficaces a buscar ese desarrollo y ese equilibrio. Mire, hoy estamos exportando al mundo cerca de 120.000 millones de dólares y en la exportación intracomunitaria estamos llegando casi a 9.000 millones de dólares y estamos teniendo además la oportunidad de que el 82.9% de nuestras manufacturas se están exportando y que además de eso la mayor parte proceden. Mire este dato tan curioso e importante de pequeñas y medianas empresas en las cuatro naciones, significando que tenemos que repotenciar, que estimular, que hacer generación de crecimiento, porque si crecemos nuestra producción, si la exportamos a nuevos mercados, estamos generando al interior una dinámica que nos permita crear más empleos y la creación de empleos nos va a dar bienestar económico y social para todos los cientos de digamos, a ver, pero en esa línea de crecimiento que la comunidad andina, digamos, está trazando, en la figura de la incorporación de Venezuela probablemente más bien nos jale hacia atrás, ¿no? Si lo vemos como comunidad andina. La comunidad andina no está... Sí, a ver, voy a tratar de ser claro para que no parezca una discriminación así ligera. Si bien es cierto, Venezuela formó parte de la CAN históricamente y fue por Chávez y su autocracia y su dictadura que él decidió hacer a un lado a Venezuela. Hoy en la figura de que se reincorpore, evidentemente si se reincorpora de un momento a otro, cuando Maduro se vaya y la democracia comience a armarse desde la condición precaria en que hoy se encuentra Venezuela, evidentemente encontraremos una economía desastrosa en el suelo y más bien con muy poco que aportar a la comunidad andina, ¿no? En ese escenario, ¿cómo podría usted mirar la incorporación inmediata de Venezuela? Este es el criterio y la propuesta del secretario general, que naturalmente debe estar al referéndum de los jefes de Estado, que es el Consejo Presidencial Andino, y que son ellos quienes tienen que opinar, pero he dicho que no consideraría que ningún jefe de Estado esté en contra de la reintegración, del reingreso de Venezuela. Pero es que además para eso se hizo la CAN, para buscar el desarrollo armónico de los pueblos. El desarrollo cuando se creó la CAN y en el Acuerdo de Cartagena hace 50 años de cada país era distinto, sigue siendo distinto, hay asimetrías. Pero precisamente, y eso ocurrió con la Unión Europea, cuando nace como comisión, como una tarea unitaria económica, nace como la unidad económica que luego le da nacimiento a la Unión Europea. ¿Y algún día podemos ver eso acá o no? Pues creería yo que el acto inspirador... El ideal debería ser ese, ¿no? Que la comunidad andinos pueda tener el mismo brillo que tiene la Unión Europea con un único pasaporte, pero de verdad, ¿no? Claro, lo tenemos, sí, claro, lo tenemos. Y simbólico, pues, ¿no? Y una misma moneda. Pero más bien referirnos, eso, ¿no? Jaime, a que tuviéramos... Estamos muy lejos todavía. A que tuviéramos, digamos, nacionalidad andina, como hay nacionalidad europea. Yo creo que el acto fundacional y lo que prosiguió después del Acuerdo de Cartagena tenía ese propósito, tal como además lo hicieron en Europa y que terminó siendo la Unión de Naciones. Pero ahora mismo lo que creo que debemos es avanzar para que una vez que tengamos uniformidad en los mercados y en una serie de asuntos que comprometan que hay un equilibrio en el desarrollo económico y social, es muy probable